Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Miren, esta práctica, la práctica número 5, es una práctica en la que vamos a seguir utilizando Mapa Digital de México en la modalidad de escritorio. En esta práctica vamos nosotros a utilizar ciertas herramientas para el análisis de los datos geoespaciales con los que contamos para que en este caso nosotros podamos obtener información específica, información que nos ayude a tomar decisiones. La primera parte de esta sesión, parte del jueves, esta tiene que ver con poder utilizar herramientas básicas que se llaman de descomponer, extraer, disolver y buffer. En la segunda sesión vamos a también a utilizar una herramienta llamada exportar. Bueno, para esta primera sesión lo que les pediría es que generaran una carpeta a la cual nombren, en el escritorio la pueden dejar y que quede con el nombre de práctica-5, -2AM1 y guión bajo las iniciales de su nombre empezando por apellidos. En esa carpeta agregar dos carpetas, una para sesión 1 y otra para sesión 2. En la parte de sesión 1 pues les pediría, bueno, ahí vamos a guardar todo lo que hagamos el día de hoy. Ahora, vamos a abrir Mapa Digital de México y en desde el link acceso directo, y entonces los voy a ir guiando para que ustedes revisen cómo deben de llevar a cabo esta práctica. Bueno, se abre esta pantalla así, no vemos nada, por lo tanto tenemos que abrir un nuevo proyecto. Le voy a decir que sea un nuevo proyecto y en este proyecto le voy a abrir un nuevo espacio, ¿ok? Entonces el espacio se llama espacio 1, es por default que da el nombre, que asigna el nombre. Entonces a este nuevo proyecto yo, una vez que ya tengo y que ya ingresé al sistema, identifico, dice, les piden el inciso B, que identifiquen en qué vista. Acuérdense que inicio es una vista, espacio es otra vista, tabla es otra vista, gráfica es otra vista, edición de objetos es otra vista. Entonces les dice que hay que buscar en dónde se encuentran las herramientas de análisis espacial. Bueno, si damos clic en la vista espacio, podemos ver que aquí está análisis espacial. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Para que podamos observar, voy a agregar una capa. En este caso voy a agregar la capa estatal. Acuérdense que en la vista espacio y en archivo, yo puedo encontrar, puedo agregar capas, ya sea de datos raster o datos shapefiles. Entonces aquí vamos al disco C, mapa digital, proyecto básico de información, marco geoestadístico. Voy a agregar la capa estatal solamente para que podamos ver cómo se activan todo lo que está aquí. Si ustedes se dieron cuenta inicialmente, como no tenía cargada información o no tenía cargada una capa de información, no podía revisarlo. Bueno, si se dan cuenta aquí, entonces está esta parte dentro de la vista espacio llamado aquí análisis espacial. Tiene un triangulito apuntando hacia abajo, por lo tanto significa que se va a desplegar más información de este botón o de este icono. Esta es la herramienta de análisis espacial. A ustedes les piden que definan y clasifiquen cada una de las herramientas. Está la herramienta superposición, proximidad, geometría computacional y simplificación. Les pediría que toda esta información la copien y la peguen, pero por favor, para dar respuesta a esto, no lo copien como imagen, sino copien tal vez si quieren la imagen y el icono. No es necesario, lo pueden hacer como si van a copiar algo que sea solamente el icono para que lo identifiquen, pero escriban así desde su teclado cada uno de las subherramientas que aparecen en cada una de estas clasificaciones, ¿ok? Ahora, una vez que ya vimos que aquí podemos encontrar el análisis espacial, pues vamos a ocupar la operación descomponer. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos al inicio. En administrador, esa es una de las formas. En administrador podemos agregar una nueva vista, que en este caso en un nuevo espacio para trabajar, que también le llaman vista.
o le voy a cerrar para que ustedes vean, o si no, directamente aquí le doy un clic en espacio y dice, ¿desea crear una vista espacio? Y le digo que sí. Y entonces va a aparecer esta vista, aquí la nombran como espacio 2. Y lo que yo puedo hacer es que en administrador, acuérdense que si está seleccionado, yo puedo cambiar información ya sea de consultar una capa de atributos, dentro de la capa puedo consultar su tabla de atributos. En el caso de los espacios, el espacio que esté seleccionado en azul, ahí le puedo eliminar, le puedo cambiar el nombre, y en este caso voy a renombrarlo como me pide aquí el inciso C, y le voy a poner descomponer. Le voy a dar un enter, le voy a dar cerrar, y entonces aquí, en lugar de que se llama espacio 2, se llama descomponer. En este espacio lo que nos piden es que abramos entonces otra vez, vamos a la vista espacio o a la pestaña espacio, cualquiera de las dos, solamente hay que reconocer que cada una de estas pestañas tiene ciertos menús que podemos ocupar. Aquí en archivo, dice agregar capa desde archivo, vamos a darle un clic y ya como ya habíamos consultado previamente y cargado una capa en la vista 1, ahora pues directamente nos abre la carpeta en la que habíamos estado trabajando previamente. Entonces eso facilita. Entonces, bueno, nos dice que carguemos estatal. Vamos a cargar estatal. Podemos ver aquí la escala, el mapa. Y en esto nos dice que ahora vamos a descomponer y dice, genera un espacio y etiquétalo con el nombre de descomponer. Ahora, agrega el shapefile estatal y ve a la vista espacio. Sección análisis espacial y ocupa descomponer. Pero antes de descomponer, chicos, lo que tienen que hacer es consultar su tabla de atributos. En la tabla de atributos de esta capa, nos pide que nosotros vamos a descomponer en 3 estados. Si ustedes lo ven, dice, realiza la descomposición del estado de Colima, San Luis Potosí y Tlaxcala. Yo voy a hacer la primera, ¿ok? Colima. Ustedes les toca hacer las demás, solo les voy a poner el ejemplo. Entonces yo aquí, esta es la tabla de atributos de mi capa que está activa, entonces yo le doy un clic derecho y me da opciones. Selecciona el registro, quita la selección, acerca la selección, color de la selección, copiar la celda, copiar la fila. Bueno, en este caso yo voy a dar seleccionar registro y como ustedes ven, cuando se selecciona se queda en color azul. Aquí nos dice que tenemos 32 registros, como ya en algún momento habíamos consultado, y que en este caso de Colima tenemos seleccionado uno de los registros y en este registro vamos a encontrar información que viene en esta tabla de atributos solamente acerca del estado que acabamos de tener. Recuerden que esta es su clave geoestadística, el nombre de la entidad federativa, y dentro de ella tiene una cantidad de información relacionada, sí, con el INEGI y con cuestión poblacional, pero también tendremos que revisar la tabla de atributos para ver qué otra información tiene. Bueno, ya está seleccionado, le doy cerrar, y ustedes pueden ver aquí, de hecho se ve en azulito muy claro, que cambió un poquito de color. A ver, de hecho, vamos aquí a la tabla de atributos para ver si con esto. Bueno, como les decía, aquí no se distinguía bien, entonces vamos a cambiar el color de la selección. Voy a agarrar, voy a elegir el color amarillo. Le doy a aceptar, se selecciona en color amarillo. Le voy a cerrar. Y entonces ya aquí tendría, bueno, la selección se vio en color amarillo, aquí como tal no me está dejando, pero bueno, no importa. Lo importante es que la seleccionemos. Y una vez que esté seleccionado, entonces lo que vamos a hacer es descomponer, es decir, solamente pues tomar una parte de la información que queremos. Esto que ya seleccionamos, si nosotros queremos hacer la descomposición, primero tenemos que hacer pues una selección de lo que necesitamos. Aquí ya seleccionamos Colima, vamos al análisis espacial y elegimos descomponer. Entonces va a aparecer una tabla, no una ventana más bien, donde dice descomposición de la capa. Nos está diciendo que estamos trabajando sobre la capa estatal, que vamos a descomponer solamente lo que seleccionamos, y dice considerar solo los seleccionados, y aquí dice número de elementos 1. ¿Por qué? Pues porque elegimos Colima. Aquí hay que elegir guardar, pero que esté en
nuestra carpeta de la práctica 2 en la sección 1 y aquí en lugar de descomposición le vamos a colocar el nombre del estado. Entonces yo voy a colocar Colima, le voy a dar guardar, aquí ya me cambió la ruta en la que se va a guardar y le voy a dar aceptar. Entonces, si yo dejo de visualizar la capa de estatal, ya solamente veré el estado que yo descompuse, como le llaman aquí. Entonces, ya solamente veo Colima. Así ustedes tendrán que hacer esto para San Luis Potosí y para Tlaxcala, guardándolo con el nombre de su estado y dentro de la subcarpeta de la sesión 1, es decir, dentro de su carpeta de la práctica 5, pero en la sesión 1. Una vez que hayan obtenido los tres estados, por favor tienen que revisar cada una de sus tablas de atributos, revisar cuál es la clave geoestadística, a qué estado pertenecen, si hay algún municipio o localidad y cuántos números de registros, y con eso van a dar respuesta a la parte de la pregunta qué diferencia existe entre cada una de estas tablas, ¿ok? Ahora, una vez que ya hayan hecho esto, vamos a ocupar la operación de extraer. En este caso, para poder nosotros extraer información, se necesita que nosotros tengamos dos shapefiles con información distinta, de la cual nosotros vamos a requerir que extraer información en específico. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a inicio. En administrador vamos a agregar un nuevo espacio, una nueva vista. Volvemos a administrador y este nuevo espacio lo seleccionamos y le cambiamos el nombre. El nombre va a estar, le vamos a poner extraer para que nosotros ocupemos esta nueva, no se cambió el nombre, vamos aquí otra vez a administrador, extraer espacio 2, extraer, es que bueno, le cambié extraer al primer espacio. Hay que tener mucho cuidado con esto porque sí puede pasar que renombremos vistas con las que ya hayamos estado trabajando y entonces puede pasar algo como lo que me está pasando. Bueno, aquí en este caso esta vista la voy a eliminar porque no me sirve. Vamos a eliminarla con esto. Sí. Y entonces en espacio 2 vamos ahora sí a renombrarlo como extraer. Damos un enter, le damos cerrar y entonces aquí ya vamos a extraer. Como ya les decía, para esta operación se necesitan dos shapefiles. Aquí en este caso dice que pues vamos a utilizar la operación de extraer cuando queramos cortar los datos de un área de interés. ¿Ok? Generalmente una de las capas tiene una mayor extensión y la otra tiene una forma en específica de la que yo quiero extraer la información. Por ejemplo, aquí, ya que generamos este espacio y se cambió el nombre a extraer, entonces vamos a agregar el shapefile, vamos a la pestaña o vista espacio, agregamos un archivo, hay que buscarlo en mapa digital, proyecto básico de información, mapa geoestadístico y nos pide que agreguemos localidades rurales. Vamos a cargar esa capa. Y después de eso ya que se haya cargado, vamos a buscar en nuestra carpeta de la práctica, en la sesión 1, el estado de Colima, lo que ya habíamos hecho, lo abrimos y entonces aquí ya se ve. Si lo ven, está pequeñito, pero ahí está. Entonces dice, abre el shapefiles localidades rurales y Colima. Y ahora sí, como decíamos, este proceso pues se requiere de dos capas y previo a que trabajemos en el proceso hay que abrir la tabla de atributos de la capa localidades rurales. Por lo tanto, recuerden que cuando queramos abrir una capa de atributos hay que tener seleccionado en color azulito el nombre de la capa. Ya que está seleccionado en esta misma vista espacio, en esta pestaña, en la parte de datos vamos a darle un clic en atributos. Y la pregunta que aquí nos dice, déjenme subir un poquito esto,
¿ok? Aquí nos dice que cuántas localidades rurales están reportadas para México. Recuerden que como son localidades rurales, esto es un mapa de toda la República Mexicana, entonces con el número de registros o el número de filas podremos obtener cuántas localidades tenemos en nuestro país, ¿ok? De ahí pueden tener esa respuesta. Ahora, dice, como esta opción o esta vista espacio que estamos trabajando, esta imagen que tenemos aquí, es la que queremos trabajar para conocer específicamente cuántas localidades se encuentran solamente en el estado de Colima, pues nosotros lo que vamos a hacer entonces es ir, ya estando en la vista espacio, a el análisis espacial, pero vamos a elegir ahora extraer. Entonces, una vez que elegimos extraer, va a abrirse una ventana donde dirá o tenemos que ingresar datos. Estos datos que hay que ingresar es una capa de entrada o la capa, pues como menciona aquí, una capa que va a tener que ser la capa de entrada o la capa inicial, tiene que ser la que tenga mayor extensión. Si vemos localidades rurales con respecto de Colima, pues localidades rurales está hablando de todo nuestro país y Colima solamente del estado. Por lo tanto, aquí tendríamos que elegir localidades rurales. Esa sería nuestra capa inicial. Y de aquí, es decir, hasta tendrán pues más elementos. Y tendremos que elegir la capa que queremos cortar o que vamos a poner para cortar, como si fuera un molde de galletas, la capa de Colima. ¿Ok? Entonces aquí hay que elegir ahora cuál es en dónde queremos guardarla. Vamos a nuestra carpeta y le vamos a colocar aquí, como nos dicen aquí, localidades, guión bajo, RUR, Colima. Y entonces lo guardamos. Ya tenemos nuestra ruta, le vamos a dar a aceptar. Hay que esperar un poco. Y entonces, una vez que se genere esto y que se estén extrayendo solamente estos datos, este corte, como les decía, este contorno como de galleta, con la forma en este caso de Colima, pues ahora, bueno, voy a apagar, dejar visible solamente la de localidades rurales de Colima, que es el shapefile que acabamos de generar. Lo selecciono y consulto su tabla de atributos, ¿ok? Entonces, en esta tabla de atributos, permítanme, yo puedo ver que ahora tengo aquí un número de registro menor al inicial y entonces con eso ustedes podrán dar respuesta al inciso E. Ahora, una vez que ya tenemos la extracción, pues vamos a abrir otra, vamos a la vista inicio, administrador. Aquí vamos a agregar una nueva vista. A esta nueva vista se le llamó espacio 1, pero vamos otra vez a administrador. Seleccionamos espacio 1 que se ve azul, la renombramos y le ponemos disolver. Le damos un enter, se cambia, le damos cerrar. Y entonces aquí vamos a reducir el número de datos, es decir, los vamos a agrupar. Vamos a agrupar los datos porque hay veces que las tablas de atributos tienen datos repetidos. Entonces nosotros no queremos trabajar con todos los datos repetidos, sino que todos esos datos que sean similares se agrupen. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, pues vamos a unir objetos que tengan un mismo valor en un atributo y vamos a obtener una nueva capa con este resultado. Para ello, bueno, nos pide que vayamos, se genere una vista espacio. Esta es vista, pues ya la renombramos con el nombre de disolver. Para esto, para que hagan ustedes esto, yo les voy a compartir a ustedes la capa llamada shadefiles, bueno, el shadefile que se llama climas. Aquí, bueno, si estuviéramos en la escuela, tendrían que buscarla en una carpeta llamada shadefile curso SIG. Ahora, bueno, vamos a hacer lo que nos piden. Vamos a la vista espacio y vamos a agregar desde shadefile curso SIG, bueno, yo sí la tengo, la capa de clima. Y entonces se agrega ya se puede ver en esta vista la capa de clima. Una vez que está esta capa, entonces ahora solo vamos a querer extraer
parte de los climas que hay en Colima. Para ello, entonces, vamos a agregar el shapefile de Colima. Hay que buscarlo en la ruta en la que lo guardamos, es decir, en nuestra práctica, en la sesión 1. Entonces, ya agregué Colima y se sigue viendo aquí pequeñito. Y ahora, para extraer los climas de Colima, pues tendremos nosotros que guardar esta capa de salida como climas de Colima. Para ello, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es extraer, ¿ok? Y una vez que ya hayamos extraído esa información, a partir de ese momento podemos hacer la agrupación o la disolución. Ok, tenemos esto. Vamos a extraer la capa con mayor número de elementos o mayor extensión, es la de clima. Y la capa que queremos cortar es la forma de Colima. Vamos a nada más a redireccionar esto en nuestra carpeta de la práctica. Y le vamos a poner aquí climas Colima. Es la sugerencia que les dan en la práctica. Le decimos que aceptar. Y ya podemos ver aquí, vamos a seleccionar y podemos ver la tabla de atributos, donde en esta tabla de atributos dice que tenemos 14 registros, pero si ustedes se dan cuenta, o sea, los perímetros cambian, sí, pero en algunos casos se parecen. Bueno, no, los perímetros cambian, el clima, la imagen cambia, pero hay un campo, hay un atributo que, por ejemplo, es este que se llama clima tipo, que hay algunos valores que ustedes, si los observan ahorita, se repiten. Y si nosotros, a ver, vamos para acá, si nosotros vemos la otra tabla, estos climas tipos están asociados con esta información que viene aquí. Por lo tanto, no necesitamos que la información se repita, con que nosotros la podamos agrupar sería suficiente. Bueno, tenemos que, una vez que ya contamos con esta extracción, ahora vamos a hacer la disolución, bueno, disolverlo. Para eso, bueno, con base en el campo clima tipo, primero tenemos que seleccionar la capa que queremos nosotros disolver, que en este caso sería climas Colima. Vamos aquí en análisis espacial y vamos a elegir disolver. Va a abrirse una ventana en la que nosotros vamos a elegir aquí cuál es la capa que queremos trabajar, climas Colima, y cuál es el campo dentro de la tabla de atributos al que nosotros queremos disolver o agrupar. Aquí mismo ya lo habíamos visto en la tabla de atributos previamente, pero también en la práctica se los pide y les dice que con base en el campo clima tipo, vamos nosotros a disolver los climas de Colima para que todos se agrupen y en lugar de tener 14 registros, tengamos un número menor. Ahora vamos a guardarlo, vamos a ponerle el nombre agrupación. Bueno, le pueden poner ustedes un nombre diferente, pero yo voy a poner disolver climas Colima. Y le voy a dar guardar. Ya, ahora ya lo elegí la ruta, le doy aceptar. Y entonces aparece un nuevo shapefile. Si yo reviso su tabla de atributos, esta tabla de atributos cambia. Los registros son distintos. Y eso puede ayudarles a ustedes a contestar la pregunta del inciso G.